Y recibimos entonces a la ingeniera electrónica Fiorella Jaime, primera presidenta mujer de Ceibal, que dejó de ser un plan para transformarse en un centro de innovación. Ya es otra cosa más también. ¿Cómo está, Fiorella? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por estar. Primera pregunta es personal. ¿Dónde estabas tú hace 18 años? Entregando las laptops ahí en Cardal. ¿Cuál era tu rol en ese momento? O sea, vos estás desde que era un proyecto. Sí, desde el principio. Yo antes trabajaba en el LATU, en el departamento de electrónica, y bueno, cuando surge esta posibilidad y al LATU se le encomienda lo que es la implementación técnico-logística, bueno, me convoca Miguel para armar el primer equipo técnico y empezar con el piloto. No sabíamos mucho qué iba a pasar después. Pero había que preparar esas máquinas que habían llegado, el software que tenían, el wifi, que funcionaran las redes, que funcionara todo. ¿Y recordás qué fue lo más difícil de ese momento, lo que presentó más dificultades? Mirá, todo. Perdón, sí. Voy a hacer doble pregunta. ¿Qué parecía más difícil a priori y qué fue más difícil en la realidad? Bueno, qué pregunta. Sí. Yo te diría que a priori había muchas cosas que parecían que iban a estar resueltas, que no estaban resueltas en las computadoras. Era un sistema que estaba muy inestable en ese momento, o sea, todos los días salían imágenes nuevas. Imágenes es el software que tiene, ¿no? O sea, los contenidos de la computadora. Entonces, el poder tenerlas en la última versión, que corrigiera los bugs, los problemas que tenían las versiones anteriores, era como que todo el tiempo y corregías algo y aparecía otro problema. Eran versiones beta, que lo que pasa es eso, ¿no? Cuando vos vas a probar algo que está en versión beta, tiene cierta inestabilidad. Y habían dos aspectos técnicos que no estaban resueltos. Uno era el tema del sistema antirrobo, que se suponía que iban a traer las máquinas, y otro era el tema de las actualizaciones remotas. Entonces lo que nos pasó fue que entregamos esas laptops que venían con la versión, 585 del software, que cambiaban todos los días, y enseguida, a las semanas, ya salían versiones, o antes, al par de días, versiones que corregían problemas. Entonces nosotros teníamos que ir hasta Cardal con un pendrive y una por una, las 135 máquinas que habían, ponerles la versión nueva. Ah, mirá, no se actualizaba online. Y uno de los primeros proyectos de desarrollo que hicimos con el equipo que teníamos funcionando en el LATU fue hacer un sistema de actualización remoto. ¿Sí? ¿Salió rápido? Salió rápido, nos ahorró mucho tiempo de ese ir y venir, y actualizábamos todo. Era un sistema un poco precario, pero funcionaba y podíamos hacer las actualizaciones. Lo único que en eso de ser precario y de ser hecho por estudiantes de ingeniería que estaban desarrollando algo, nos pasó una vez que mandamos una actualización y faltó poner una última instrucción que hacía que las máquinas quedaran bloqueadas, esperando esa instrucción de final. Y no teníamos forma de desbloquearlas. Y nos empezaron enseguida, a los 2 minutos, empezaron a llamar y decir, hay un virus. El virus éramos nosotros. Entonces, bueno, fuimos de vuelta con una solución, las desbloqueamos manualmente, ¿no? Las 135, cosa que ya habíamos dejado de hacer hace un tiempo, se resolvió. Pero lo interesante fue que aprendimos cómo podíamos hacer para, de forma remota, bloquear las laptops. Y eso fue la base de nuestro sistema antirrobo. Y por muchos años tuvimos un sistema antirrobo desarrollado por nosotros que funcionaba con ese principio. Después, por supuesto, tuvimos otras herramientas un poco más sofisticadas, pero para salir del paso y para poder avanzar, fue eso lo que hicimos. Lo último de esto, perdón, me imagino además que la duda era de los gurises y de los grandes. ¿Qué estoy haciendo mal con esto, no? Cuando el fallo pero enseguida se dieron cuenta porque eran todos. En ese momento sí. Pasó en todos, entonces no soy yo, sos vos, sí. No, por suerte sí. Y ese es un poco, yo creo que en esos primeros momentos, y creo que la diferencia de Uruguay con otros países que trataron de adoptar esta iniciativa, es que nosotros teníamos un equipo técnico que estaba buscando soluciones a los problemas nuestros. O sea, nosotros a veces de Estados Unidos nos decían, no, pero el sistema de actualización está bien, algo de... no es tan importante. Y para nosotros era crítico, porque era ir todos los días y era un esfuerzo impresionante. Y además eso lo podés hacer en un piloto, pero después en algún momento tenés para todo. Entonces, bueno, el poder tener un equipo técnico que te diera soluciones a los problemas que nos pasaban a nosotros fue para mí lo que hizo la diferencia con otros países que trataron de adoptar un programa de este estilo. Nos pasó también, vos me decías, los desafíos. Bueno, en ese momento también el wifi, que funcionara todo, que las laptops... No era solo la entrega de las computadoras. No, era el acceso con internet. Sí.
¿Y qué impacto tuvo eso, por ejemplo, en la brecha digital que había en Uruguay? Bueno, fue enorme. Nosotros en los primeros años medimos el tema de la cantidad el porcentaje de computadoras que habían en los hogares por quintil. Y vos tenías que antes del plan Ceibal, en el quintil 1 tenías un 10% de los hogares que tenían acceso, mientras que en el quintil 5 tenías cerca del 90%, y eso después de 3 años cambió, ¿no? O sea, y eso en términos de equidad es muy fuerte. ¿Qué impactos tiene eso después en un gurí? Bueno, de todo. Nosotros, a ver, las historias, es muy lindo. Yo ahora veía el video y es muy lindo verlos. Ahora los vemos grandes a los chiquilines de Cardal, impresiona un poco. Veías un país y me mostraba fotos. Me decía, mirá, están así. Sí. Bueno, y impacta un poco el crecimiento que ellos tienen, ¿no? Pero digo, en esas historias que vamos conociendo, desde chiquilines que podían, gracias a Ceibal, estar en contacto con familiares que estaban en el exterior. Me acuerdo el caso de una familia donde el papá había ido al Congo en una misión de paz y que era la forma que tenía de comunicarse con la familia, desde madres que accedían a trabajos gracias a la computadora. O sea, las anécdotas son muchísimas. Han habido varias recopilaciones como de anécdotas y de cuentos de cosas que pasaron. Y bueno, y los chiquilines también, después, viendo no solo el tema de la computadora, sino después los distintos programas que fue incorporando Ceibal, todo lo que es el programa de robótica. Nosotros todos los años a los ganadores de las Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos, que el año pasado fue la 11ª, o sea, hace 11 años que las venimos haciendo, los que ganan los primeros 3 puestos los mandamos a competir al exterior representando Uruguay en distintas competencias. Ahora justo va un grupo de chicas de Migues, van a ir ahora en abril a Houston a competir. Y en estos años nos pasó de muchos equipos que había chiquilines que la primera vez que habían venido a Montevideo había sido para las Olimpiadas, ganaron y se iban a ir a Estados Unidos a competir. Y bueno, toda esa experiencia, ese crecimiento, el conocer equipos de otros países que están, resolviendo los mismos problemas con las mismas tecnologías y al mismo nivel, donde podían tener conversaciones con chiquilines de Japón, de lugares como muy exóticos para nosotros, ¿no? Que no están en la diaria, y de repente habían salido, de algún pueblo del interior donde tenían otra dinámica y otro contacto de posibilidades de intercambio, ¿no? Y de aprendizaje. Entonces esas cosas, sí, es muy lindo, creo que es muy motivante también para todos quienes trabajamos en Ceibal, porque al final del día conoces esas historias y decís, qué bueno, ¿no? Y hablando de esto, de que estás vinculada desde el Vamos, o desde la Génesis, ¿cuáles te parecen los principales cambios tecnológicos? Hablaba hoy de esto, ¿no? Del vértigo de la tecnología. A nivel mundial de estos 18 años, que puedan tener que ver, puedan tener impacto a favor, en contra, ayudando, complicando a Ceibal. De lo que pasa en el mundo, cómo reverbera en Ceibal. Bueno, hay mucho que viene a favor, ¿no? O sea, nosotros veíamos ahora las imágenes de las Ceibalitas, que ya hace muchos años que no existen más, y las computadoras, las laptops que entregamos ahora, son laptops que se pueden utilizar perfectamente para trabajar, tienen muchísima más memoria, capacidad, velocidad. O sea, la tecnología permitió, generar mejores herramientas. Las velocidades en Internet, por supuesto que son otras, y que permiten integrar otras herramientas que antes no habían. O sea, cuando nosotros salimos en el 2007, fue cuando se empezaron a lanzar los teléfonos inteligentes. O sea, empezó en esa época, también apareció Facebook, que no existía. O sea, es como todo, esos avances de la tecnología hoy capaz que los miramos y decimos, qué natural que es tener una plataforma donde todos los chiquilines puedan tener, foros de discusión, se conecten con los docentes, con sus compañeros, que puedan intercambiar y trabajar en forma colaborativa. Eran tecnologías que no teníamos a disposición en ese momento. Entonces, todo eso se fue incorporando y fue dando más posibilidades. Te diría que también la tecnología en lo que es las telecomunicaciones permitieron llegar al interior con mejores velocidades. O sea, si bien nosotros en 2009 teníamos prácticamente el 29% de los chiquilines con Internet, hasta hace poco no pudimos tener una buena velocidad en algunos lugares que permitiera, hacer un uso, por ejemplo, de videoconferencias. Eso que también
fue una herramienta muy importante para nosotros en la pandemia, ¿no? O sea, poder contar con esas velocidades de Internet para poder justamente hacer esas cosas. Y bueno, y vos decías también en la parte, esto estoy contando como todo lo positivo, todo lo que ayuda, todo lo que va evolucionando. Bueno, me acuerdo también, durante varios años hicimos licitaciones para comprar una biblioteca digital y no conseguíamos, quedaba desierto, porque no existían. Bueno, hasta que ya hace varios años que tenemos la Biblioteca País, donde cientos de miles de uruguayos con solo su cédula de identidad pueden sacar libros, los libros de texto para los chiquilines, pero también libros, novelas o audiolibros para cualquier ciudadano uruguayo, ¿no? Perdona, Sí. antes de seguir, porque ahí me engancha con algo en lo que estaba pensando escuchándote. Las computadoras actuales Sí. tienen prestaciones no solo para los niños, en aquello de compartir la compu en familia. Un adulto puede ir y hacer cosas de adultos en una máquina de las que se entregan hoy, que como decías son mucho más desarrolladas que las XO. Sí. Ahora, yo creo que hoy también la penetración de la tecnología es diferente, ¿no? Hoy todos tenemos acceso a celular, eso es prácticamente universal, con acceso a datos. Y hay toda una serie, bueno, todo lo que es consultar información en Internet, que antes era, bueno, solo la computadora, la posibilidad ahora es más cómodo quizás hacer ese tipo de cosas desde el propio dispositivo del adulto. Pero sí, nosotros nos parece que la computadora le da a los chiquilines la posibilidad de hacer producciones, de hacer un uso más creativo, ¿no? De programar, editar, generar sus propios contenidos, más allá de la parte que sigue estando buena, de encontrar información, intercambiar, o sea, es como que se le van agregando capas. Bien, creo que Pero ibas sí ahora... lo pueden usar adultos, eso seguro. Creo que ibas ahora a algunos cambios que les repercutieron, ¿le complicaron algo? Bueno, que traen más desafíos y oportunidades. Yo creo que estos siempre están de los dos lados, pero en los últimos años, con algunas herramientas de inteligencia artificial, especialmente lo que tiene que ver con los grandes modelos de lenguaje, generan en la comunidad docente capaz que alguna inquietud. Entonces eso nos representó un desafío para, bueno, generar más capacitaciones, propuestas aprovechando las ventajas que trae también la inteligencia artificial. ¿Hablas de la preocupación de que la IA haga los deberes por ellos? Por ejemplo, sí. Y son capacitaciones para los y las docentes. Sí. Nosotros tenemos una oferta formativa muy amplia y, bueno, en los últimos años hicimos un énfasis en los docentes. Y en los estudiantes nosotros tenemos un programa que se llama Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, que lo lanzamos en 2017. En 2017 eran 50 grupos, y ahora el año pasado eran más de 5.000 grupos, o sea, es bastante universal en cuarto, quinto y sexto de escuela, donde los chiquilines van haciendo proyectos de 6-8 semanas, aprendiendo conceptos de pensamiento computacional y de inteligencia artificial. Entonces, algún proyecto que tienen es justamente para entender cómo funciona la inteligencia artificial y que sepan también, bueno, que no es magia, que tiene sus limitaciones, que hay, bueno, un cierto funcionamiento que depende del entrenamiento que tuvo esa inteligencia artificial, y bueno, y que puedan ser usuarios críticos, ¿no? O sea, nosotros justamente parte de lo que queremos es que aprovechen las herramientas, digo, como lo hemos venido haciendo estos 18 años, conociendo cuál es el potencial y para qué les puede servir, pero también cuáles son sus limitaciones y tenerlas en cuenta, ¿no? Porque en ese sentido creo que cuando pensamos en tecnología, me dirás vos qué pensás, Fiorella, pero todo puede ser un arma de doble filo, o sea, todo tiene algo positivo y algo negativo, en las redes sociales que tú mencionabas, el uso de los teléfonos inteligentes, y a medida que va avanzando la tecnología, eso es algo que va a seguir existiendo. Sí, nosotros la apuesta que hicimos desde el día 1 fue, bueno, a la educación, por eso también al principio las computadoras como herramienta de ciudadanía digitales que se entregaron en las escuelas para poder hacer ese uso en un ambiente educativo y de que, digamos,
Yo creo que en ese momento no estaba tan claro, pero hoy no hay duda. O sea, vos llegás a tu casa y tenés ese acceso y tenés ese mundo digital y es el mundo en el que estamos. Entonces, necesitas un pensamiento crítico también porque lo que te ofrece es infinito y hay muchas cosas que justamente para gurises son dañinas y van a aparecer en algún momento. Exactamente. Esa gurisa tiene que poder decir esto no me sirve, esto no me gusta, esto lo cierro, o hablo con mamá, con papá. Exactamente, y poder tener esta herramienta en el ámbito educativo permite ir generando esas capacidades con un acompañamiento docente que bueno, que creo que siempre además está ávido de poder ser guía. Nosotros, te decía esto del curso de inteligencia artificial que armamos ahora estos últimos años, cada taller que damos se llena. Hay como mucha avidez por parte de los docentes de estar al día y de poder acompañar a los estudiantes de la mejor manera. Pero sí, son desafíos, o sea, aparecen cosas nuevas y hay que justamente, bueno, nosotros hicimos un marco también con distintas dimensiones, porque bueno, hay aspectos éticos también a tener cuidado. Eso, vos sabés que me estás leyendo el pensamiento, pensaba en eso, digo, desafíos, ética, tecnología y ética, tensión permanente. ¿Cuáles han sido los principales? Bueno, primero, cuán a menudo tienen discusiones éticas dentro de Ceibal para tomar decisiones importantes. ¿Y cuáles son los temas que les han llevado a tener más discusiones éticas? Mirá, yo creo, dilemas o trilemas. Mirá, creo que una de las cosas más lindas de Ceibal es el equipo de gente que hay, que es muy diverso en disciplinas y con gran profundidad en conocimientos. O sea, nosotros tenemos personas con doctorado en áreas muy disímiles, bueno, en educación, en redes Wi-Fi, pero también en psicología, en sociología, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de dar discusiones muy amplias y sí, tratamos de 2-3 veces por año tener alguna discusión media amplia sobre aspectos, bueno, que estamos viendo que no tienen quizás una respuesta clara y que decís, bueno, esto es blanco-negro. Y también, por supuesto, nosotros estamos en un ecosistema educativo, o sea, no es una institución que trabaja sola y aislada, al contrario. Sí, claro. Entonces, participamos mucho en estos debates y en estas preguntas con ANEP, con el MEC, con el ¿Y qué temas, sobre todo? Algunos ejemplos como para entenderlo nosotros. Bueno, el tipo, las distintas modalidades de acceso a Internet que pueden haber, o sea, vos en un centro educativo ¿tenés acceso irrestricto o hay que limitar a ciertas cosas? Bueno, entonces esa fue quizás de las primeras discusiones que tuvimos junto con la ANEP y lo que hicimos fue adoptar un filtro de contenidos que tiene un funcionamiento que vos le decís, bueno, estos sitios seguros, sí, no importa qué, tienen que ser accesibles. Estos sitios no importa qué, tipo, no sé, sitios de juego, de pornografía, de violencia, ¿no? Estos están prohibidos. Y después le das como una serie de reglas para que en el resto de los sitios tome la decisión ese filtro si deja o no deja pasar. También eso nos ha llevado a algún problema. Nos pasó alguna vez que, bueno, que algún sitio que tenía que ser permitido, el filtro decidiera por algún motivo que no. Nos pasó con algún medio, un diario, una vez hace muchos años, ¿no? Que el filtro decidió que no se podía acceder porque justo habían unas noticias que habían, no sé, desbaratado una red de pornografía infantil, ¿no? Entonces era la noticia y el filtro dijo, bueno, no, esto es contenido inapropiado, se equivocó. Por supuesto lo arreglamos. El momento fue un momento tenso porque era, bueno, ¿por qué prohíben? No era que habíamos prohibido, ¿no? Entonces también a veces aparecen sitios que hay que prohibir y el algoritmo no lo encuentra. Entonces eso se denuncia y se pone a mano. Ese funcionamiento ahora está bastante estable. Cada tanto pasa algo, pero... En este diálogo con la educación y pensando en lo que va a ser el próximo quinquenio, Fiorella, ¿cuáles vendrían a ser los principales ejes para ustedes, el camino? Bueno, nosotros estamos siempre muy atentos a los desafíos de la educación en el global y tratamos de contribuir en ese sentido. Entonces, bueno, estamos trabajando ahora temas como pueden ser el ausentismo, qué herramientas desde Ceibal podemos brindar para mejorar eso, también la extensión del tiempo pedagógico. Para nosotros sería muy bueno que en las propuestas de educación media, de extensión del tiempo pedagógico, se incluyeran talleres de robótica, talleres de repente de placas programables, ¿no? O sea, creo que también tenemos esos talleres. ¿Les interesa? Sí, en general sí. Tenemos, en general,
tenemos como mucha más llegada en el interior que en Montevideo, pero bueno, eso es algo que creo que tenemos que trabajar. ¿Por qué piensan que puede ser que es así? Bueno, no sé, tendríamos que hacer algún estudio un poco más en profundidad. Yo creo que en algunos lugares también es que capaz que hay menos opciones o hay menos oportunidades de otras cosas interesantes. Quizás en Montevideo hay como otras opciones que están disponibles y eso hace que bueno que haya menos interés, no sé, pero habría que estudiar un poquito más. Sí, puede ser también. Yo qué sé, los chiquilines de Miguel, por ejemplo, los más grandes, hace unos años ellos estaban entrenando para la competencia de robótica y les habían dado la llave del liceo para que pudieran ir los domingos. Eso capaz que en Montevideo es más difícil que pase. Claro. Entonces creo que también hay algo de las comunidades educativas y bueno, y sus particularidades. Bueno, y en esta línea también una preocupación que tenemos y que compartimos también con las autoridades de la ANEP es la participación de las niñas en estos programas, ¿no? O sea, nosotros desde Ceibal tratamos de que en cada una de nuestras propuestas STEM, o sea, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, estemos tratando de cerrar las brechas de género y no abrirlas. No es un tema obvio porque hay varios factores que no dependen de nosotros que están operando, pero siempre tratamos de generar condiciones para tratar de que más niñas se animen a probar. Después, ojalá hagan ingeniería, pero por lo menos que sea una decisión y no que sea algo que viene por algún estereotipo y que por eso no llegan. Claro. Sí, es difícil igual luchar contra eso, pero es maravilloso que exista justamente. Sí. Nosotros justamente ahora esta semana, el jueves, vamos a presentar un libro con distintas iniciativas que tuvimos para esto, en los programas STEM de Ceibal, y los resultados, ¿no? O sea, qué funcionó, qué no funcionó, porque nos parece muy importante eso, ¿no? A veces pensamos que hay algo que va a funcionar y que vamos a tener ciertos logros y después lo implementás y resulta que no sirvió para nada. Entonces eso también es importante comunicarlo, o las cosas que sí tienen resultado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué han encontrado que sí? Por ejemplo, algo les llamó la atención, que dijeran, mira esto, qué maravilloso que fue y capaz que no se lo esperaban. Bueno, sí, varios van a estar en el libro, no quiero spoilear mucho, pero por ejemplo... Cuando salga te invitaremos. Pero algo nos adelanta. No, sí, algunas cosas sí, en las Olimpiadas, por ejemplo, tratamos de hacer que hubieran más grupos que fueran mixtos, con ciertos roles de las chiquilinas también en el equipo. También promovimos equipos que fueran solo de chicas, como es que va ahora a Houston, fue un equipo solo de chicas. Y el año pasado fue un equipo también solo de chicas de Rivera. Eso también sirvió para cambiar un poquito los números ahí en las Olimpiadas. En Jóvenes a Programar, por ejemplo, hicimos tanto en el 2019 como en el 2024 una edición que fue solo para mujeres, y ahí lo que vimos, por eso lo vimos en el 2019 y por eso lo repetimos en el 2024, fue que las chiquilinas que se anotan son chiquilinas que no se hubiesen anotado en las otras convocatorias. Entonces eso también me parece que es... ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Hay mucho también de pensar que no es un programa que es para ellas, y cuando ven una decisión que solo es para chicas dicen, esto es para mí, y se animan a dar ese paso. Qué importante. Sí. Y de otras también... de otras estrategias, por ejemplo, en el curso de pensamiento computacional, nosotros tenemos en los guiones de las clases remotas que se dan algunos aspectos a considerar, que es, por ejemplo, en los ejemplos, que no sean solo ejemplos de, ingenieros varones que hicieron cosas, sino que sean, ingenieros varones y ingenieras mujeres, que cuando dan la palabra a los chiquilines, claro, las mujeres en lugares. Ahí va, que se tenga cuidado con eso, que cuando se le da la palabra, a los varones y a las chicas, o sea, que son cosas que se van midiendo y que se van cuidando para hacerlo, porque si no hay sesgos que tenemos presentes que hacen que quizás vayan en otra dirección. Y lo que hemos visto es que que en los estudiantes que están en este programa y después participan, por ejemplo, en pruebas internacionales como es Bebras, que es una prueba internacional de pensamiento computacional, se achican las brechas que puedan haber, incluso a veces las chicas tienen desempeño superior, comparado con quienes no están en estos programas que toman en cuenta estos aspectos. Claro. Entonces, sí, hay varias cosas. Después hay otras cosas que no nos han resultado tan bien, que no han tenido efecto, ¿no? O sea,
Sí, y en esto también nosotros nos basamos mucho en investigar qué es lo que ha funcionado en otros países, en casos similares, y tratamos, bueno, de ver cuando hay algo que parece que funciona, adaptarlo y probarlo y medirlo, y bueno, y a veces también probar con otras cosas y tratar de ver. Eso tiene que ver con que ahora igual, o sea, pasó de ser un plan a un centro de, ¿no? Sí, exactamente. Además de vinculado a la educación, estrictamente, ¿qué está desarrollando Ceibal? Ya para ir cerrando la charla. Además de lo vinculado a las escuelas, que es lo más a lo que estamos acostumbrados. El tema de desarrollo, startup, todo ese nosotros universo. Ahora tenemos una línea bastante fuerte de consultoría hacia el exterior, para tratar de asesorar a países o provincias o estados, depende, o ciudades del exterior que quieren hacer una transformación digital educativa. Y bueno, nosotros en estos 18 años la verdad que aprendimos mucho, esto es lo que decíamos, ¿no? O sea, algunas cosas que funcionaron, otras que no, y sentimos que podemos aportar mucho en ese camino, no para que tengan un Ceibal como el nuestro, porque me parece que eso no tendría sentido, pero sí para que en el camino de construcción que hagan, bueno, puedan tener como esto, un apoyo, un acompañamiento y que puedan ir más rápido. Entonces, bueno, estamos en ese camino, justo, bueno, ustedes habían invitado también para hoy, cuando iba a ser el viernes, a una chica que fue de las primeras receptoras de Ceibal, que trabaja en Ceibal, y ahora está en un avión yendo a Filipinas porque nos invitaron a una conferencia asiática para el tema de digitalización de la educación, y bueno, es un caso divino. Nayara, una pena que no haya podido venir, pero ella recibió la laptop cuando estaba en segundo de escuela, en Carmelo, y la mamá la llevó un fotógrafo para registrar ese momento, y después ella participó en algunos programas de Ceibal, tipo Diseñando el Cambio, ganó un premio, con eso accedió a tener una pasantía. Nosotros tenemos un programa de pasantías para estudiantes, bueno, después estuvo haciendo su carrera de Relaciones Internacionales, se recibió, consiguió un lugar en esta área de internacionalización, y ahora está volando a Filipinas a ayudarlos a ellos a ver estos temas, ¿no? Y Isabel ha hecho, perdón, pero para sumar, el 2 de marzo hubo delegaciones internacionales que estuvieron visitando, ¿no? Sí, es que eso fue una cosa, Ceibal creo que desde siempre concitó como mucho interés, porque bueno, fue algo como que funcionó, incluso ahora el 2 de marzo, una de las cosas, creo que Ceibal tiene dos características únicas, ¿no? Uno que es a nivel nacional, o sea, es un alcance para todos, y la segunda esta es la quinta administración de una política de Estado, o sea, lo veíamos en el tape, ¿no? O sea, 5 presidentes. Claro, eso, bueno, la región es impensable, y muchos de las delegaciones que vinieron el 2 de marzo como que trataban de profundizar un poquito en eso, en cómo, claro, en esos aspectos, porque muchas veces pasa eso, que si vos arrancás, capaz que no de pique vas a tener los resultados esperados, o bueno, vas a tener algunas dificultades, pero si enseguida cortás todo y empezás de cero, y cada vez estás empezando de cero, como que no llegás a acumular experiencia, y es imposible. Entonces, bueno, creo que en eso podemos aportar mucho, y es parte de lo que estamos haciendo. Por último, tema recursos, plata. Está armado este presupuesto de este año, bueno, quedan 4 años más por delante. ¿Qué expectativas hay para seguir funcionando bien, mejorar bastante, o soñar en gigante y dar un salto cualitativo? Todas. Digo la plata, Sí, bueno. Digo la plata que se precise para ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que ahora está el equipo económico estudiando bien la situación. Creo que sí, o sea, nosotros tenemos todos esos escenarios previstos y ya comunicados. O sea, está en la carpeta seguir funcionando bien, la carpeta mejorar un poco y la carpeta soñar. Sí, están los 3 escenarios planteados con sus números. Y bueno, ahora creo que hay que tener un poco de paciencia también para ver, bueno, otras prioridades que pueda tener el país. Yo creo que uno de los secretos de la sostenibilidad de Ceibal es que que cuando uno lo compara, es un presupuesto importante, obviamente, ¿no? Pero cuando uno lo compara con el presupuesto de la educación, no es tan grande. Estamos hablando de un 5% del presupuesto de la ANEP. O sea, en estos 18 años nuestros no llegamos a gastar, con el más de 3 millones de computadoras entregadas, los cursos de inglés, pensamiento computacional, bueno, con toda la actividad robótica, ¿no? Todo lo que hacemos,
no llegamos a gastar lo que gasta en un año la ANEP. Entonces, bueno, eso también hace que capaz que esos montos que estamos hablando en el global no sean tan importantes y te permitan sí hacer un salto bastante interesante. Entonces, bueno, tenemos bastante confianza en eso. No se cerró la carpeta de los sueños. Muy bien, Fiorella Jaén, presidenta de Ceibal y ingeniera, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Ya seguimos, se viene el agua como tema, digo, se viene